La madrugada del 8 de marzo de 2014 comenzó como cualquier otro día en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, operado por un Boeing 737-200ER, despegó hacia Pekín, China. A bordo iban 239 personas de diversas nacionalidades, entre ellas pasajeros y miembros de la tripulación. En ese momento no había señales de lo que se avecinaba. El capitán Zaharie Ahmad Shah, piloto experimentado con más de 18.000 horas de vuelo, era el encargado de la aeronave, y el primer oficial Farid Abdul Hamid también contaba con la experiencia necesaria para el vuelo. El vuelo parecía una rutina más, con condiciones meteorológicas perfectas para un vuelo largo y seguro. Sin embargo, poco después del despegue, algo fuera de lo común ocurrió. Aproximadamente a la 1:19 am, el avión desapareció de los radares civiles sin emitir ninguna señal de alarma o comunicación por parte de la tripulación. La última comunicación con la torre de control fue el simple «Buenas noches, Malaysian 370», lo que parecía una despedida rutinaria. A partir de ese momento, la aeronave dejó de ser visible para los controladores aéreos, lo que generó inmediatamente preocupación. Los radares militares de Malasia, sin embargo, seguían detectando al avión, y fue entonces cuando surgió el primer indicio alarmante. La aeronave había realizado un giro de 180 grados y comenzado a volar en dirección contraria a su ruta planificada. Este giro abrupto fue el primer indicio de que algo no estaba bien. La información sobre el rumbo y el comportamiento del avión se volvía más inquietante. Sin señales claras de un incidente o mal funcionamiento, muchos comenzaron a cuestionar si se trataba de un error humano o si había algo más detrás de todo esto. Lo más desconcertante era la falta total de comunicación de la tripulación, algo altamente inusual, dado el protocolo de comunicación constante durante un vuelo largo. Este giro inesperado no fue una simple desviación. El avión, ahora sin contacto con los controladores aéreos, continuó volando durante horas. Durante este tiempo, los satélites de la empresa Inmarsat lograron detectar una serie de handshakes, señales automáticas entre el avión y los satélites que permitían monitorizar su ubicación. Este hallazgo fue crucial, pero no ofreció la precisión necesaria para localizar el avión de manera exacta, abriendo la puerta a una de las búsquedas más complejas de la historia de la aviación. El misterio de MH370 comenzó a extenderse rápidamente en los medios de comunicación y, con el tiempo, se convirtió en uno de los casos más discutidos y desconcertantes. Pero las primeras horas de incertidumbre solo serían el preludio de un largo proceso de búsqueda y especulación que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la seguridad aérea. Una vez que la noticia del vuelo perdido fue confirmada, una operación de búsqueda masiva se puso en marcha. Equipos de rescate de varios países, incluidos Australia, China, Malasia y otras naciones, comenzaron a movilizarse en el Océano Índico. La tarea era monumental: encontrar un avión desaparecido en una vasta extensión de mar, sin una ubicación exacta para concentrar la búsqueda. Inicialmente la suposición era que el avión había sufrido un accidente en vuelo, ya que no había señales de que la tripulación hubiera tenido la oportunidad de emitir una alerta. Las autoridades comenzaron a concentrarse en el área donde el avión había perdido contacto por primera vez, pero los primeros esfuerzos fueron infructuosos. Las horas y los días pasaban y la información seguía siendo imprecisa, lo que generaba una creciente frustración tanto en los equipos de búsqueda como en las familias de los pasajeros. Con el descubrimiento de los handshakes de los satélites de Inmarsat, la búsqueda comenzó a desplazarse hacia el Océano Índico Sur. Las coordenadas indicaban que el avión había seguido volando durante varias horas, pero sin una ubicación específica, la operación de búsqueda no se podía focalizar de manera efectiva. Los equipos comenzaron a barrer un área cada vez mayor, que finalmente alcanzaría los 120.000 kilómetros cuadrados. Este esfuerzo fue considerado uno de los más ambiciosos en la historia de la aviación. A pesar de la gran tecnología y los equipos avanzados utilizados en la búsqueda, los resultados fueron decepcionantes. Se desplegaron vehículos submarinos, no tripulados, sonares y otros dispositivos especializados en la localización de restos en el fondo marino. Pero el avión seguía siendo un misterio. Sin embargo, un hallazgo importante ocurrió en julio de 2015. Un flaperón del avión fue encontrado en la isla de Reunión, en el Océano Índico, a más de 3.000 kilómetros del área de búsqueda inicial. Este descubrimiento fue una confirmación de que el avión había caído en el océano, pero no ofreció ninguna pista sobre el paradero del resto de la aeronave. La búsqueda continuó durante meses, y a pesar de los hallazgos esporádicos de piezas que podrían pertenecer al avión, no se logró ubicar el fuselaje principal ni las cajas negras.
El hecho de que los avances fueran tan limitados pese a la magnitud de los esfuerzos intensificó aún más el misterio. ¿Por qué no había más restos del avión? ¿Por qué el Océano Índico parecía guardar tantos secretos sobre el destino de MH370? Con la desaparición del vuelo MH370, una multitud de teorías comenzaron a surgir sobre lo que realmente había ocurrido esa fatídica noche. Algunas de estas teorías eran más plausibles que otras, pero todas compartían una premisa común. Algo muy inusual había sucedido para que un avión comercial de tamaño tan grande desapareciera de manera tan inexplicable. Una de las teorías más comentadas desde el principio fue que el avión había sido secuestrado, posiblemente por terroristas. El hecho de que el avión hubiese cambiado de rumbo de manera tan precisa y sin previo aviso generó dudas sobre sí. Se trataba de un secuestro bien planificado. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva de los pasajeros y la tripulación, no se hallaron vínculos que pudieran conectar a los involucrados con grupos terroristas. De hecho, el análisis de las personas a bordo descartó esta teoría como plausible. Otra teoría que ganó bastante terreno fue la del suicidio del capitán Zaharie Ahmad Shah. Se especuló que el piloto, enfrentando problemas personales, pudo haber tomado el control de la aeronave y desviado el vuelo deliberadamente hacia una región remota del océano. Los informes sobre la vida personal de Zaharie sugerían que había estado pasando por dificultades familiares, lo que llevó a algunos a pensar que podría haber cometido un acto de suicidio masivo. Sin embargo, aunque esta teoría generó bastante atención, no se encontraron pruebas concluyentes de que el capitán tuviera intenciones suicidas, lo que dejó la hipótesis en una zona gris. También se barajó la idea de que un fallo técnico catastrófico, quizás relacionado con un sistema de comunicación o un mal funcionamiento de la aeronave, pudo haber provocado que la tripulación perdiera el control. No obstante, el Boeing 777 es conocido por su fiabilidad y las investigaciones iniciales no revelaron fallos significativos en los sistemas del avión antes del vuelo. Esto hacía que esta teoría también pareciera menos probable. En 2015, la búsqueda de los restos del vuelo MH370 dio un giro inesperado cuando se encontró un flaperón en la isla de Reunión, en el Océano Índico. Esta pieza de la aeronave fue un hallazgo crucial, ya que confirmó que el avión había caído en el océano. Sin embargo, aunque este hallazgo fue importante, también dejó muchas preguntas sin respuesta. El flaperón fue el primer resto confirmado del avión, pero ¿por qué no se encontraron más piezas del fuselaje? ¿Por qué la búsqueda en el fondo marino seguía siendo infructuosa? Las teorías sobre un posible encubrimiento o la intervención de fuerzas externas comenzaron a circular, especialmente entre las familias de los pasajeros que sentían que se les había ocultado información vital. El hallazgo del flaperón fue una pequeña victoria, pero no solucionó el misterio más grande. Las búsquedas continuaron en el Océano Índico, pero los avances fueron lentos y limitados. A pesar de la tecnología avanzada utilizada como vehículos submarinos no tripulados, la ubicación del avión seguía siendo desconocida. ¿Por qué había tantos fragmentos dispersos por el océano, pero nunca el fuselaje completo? Uno de los hallazgos más reveladores fue el análisis de las comunicaciones automáticas que el avión mantuvo con los satélites de Inmarsat. Estas señales, conocidas como handshakes, demostraron que el avión continuó volando durante varias horas después de desaparecer del radar civil. Aunque no proporcionaron una ubicación exacta, los satélites ayudaron a determinar que el avión probablemente había volado hacia el sur, en lo que se conoce como el Corredor Sur, una vasta extensión del Océano Índico que se convertiría en el área de búsqueda principal. El hecho de que el avión continuara volando sin hacer contacto con nadie provocó una gran cantidad de especulaciones sobre el posible motivo detrás de este comportamiento. Algunos pensaron que el avión pudo haber sufrido un mal funcionamiento en los sistemas de comunicación o que los pilotos estaban fuera de control, mientras que otros sugirieron que podría haberse tratado de un acto deliberado. A medida que la búsqueda en esta región se intensificaba, se hacía cada vez más claro que el Océano Índico, con sus vastas dimensiones y profundidades, representaba un desafío casi insuperable para los equipos de rescate. Las coordenadas proporcionadas por los satélites no eran lo suficientemente precisas como para ubicar con certeza el lugar exacto del accidente. La desaparición del vuelo MH370 fue el caldo de cultivo perfecto para una serie de teorías y conspiraciones. Desde el principio surgieron numerosas ideas sobre lo que realmente sucedió esa noche, muchas de las cuales involucraban factores más oscuros que simplemente un accidente o una desviación. Algunas teorías apuntaban a un secuestro por parte de terroristas, mientras que otras sugerían que el avión fue derribado o que algo mucho más misterioso estaba ocurriendo a nivel gubernamental.
El hecho de que las autoridades malayas tardaran tanto tiempo en ofrecer explicaciones claras y contundentes sobre el vuelo solo alimentó las teorías conspirativas. Algunas personas creían que se había ocultado información sobre lo que realmente había sucedido, mientras que otras pensaban que fuerzas externas habían interferido de alguna manera. Entre las teorías más extremas estaba la posibilidad de que un encubrimiento masivo estuviera en marcha, posiblemente relacionado con intereses políticos o militares. Aunque estas teorías nunca fueron confirmadas, el hecho de que no hubiera respuestas claras sobre lo que ocurrió con MH370 seguía siendo un tema candente en los medios. El caso del vuelo MH370 dejó una marca indeleble en la industria de la aviación. Después de su desaparición, se implementaron nuevas regulaciones para mejorar el rastreo de aeronaves en tiempo real, como el uso de satélites para monitorear constantemente la ubicación de los aviones durante los vuelos. Este cambio fue una respuesta directa a la incapacidad de localizar el avión en los días posteriores a la desaparición. Además, se comenzaron a desarrollar mejores sistemas de comunicación entre las aeronaves y los centros de control, lo que permitiría una respuesta más rápida en caso de emergencias. La implementación de tecnologías de rastreo más avanzadas también se convirtió en una prioridad para garantizar que nunca más ocurriera un incidente similar. A pesar de todos los esfuerzos y avances, la desaparición del MH370 sigue siendo un misterio no resuelto. La industria de la aviación ha cambiado para siempre como resultado de este evento, y aunque el misterio persiste, la búsqueda y las lecciones aprendidas del vuelo MH370 continuarán influenciando las políticas y procedimientos en la aviación global. A medida que pasan los años, el misterio del vuelo MH370 sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia de la aviación. Con cada nueva teoría y hallazgo, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿qué ocurrió realmente con el vuelo MH370?